¿Qué tal? Hola a todos. El día de hoy vamos a revisar lo que es el tema nominado o el objeto de estudio de cocina científica, que básicamente son temas principales para la cuestión del laboratorio. Lamentablemente por esta situación, pues ustedes no pueden acudir a la facultad para poder asistir al laboratorio o a la laboratorio de alimentos o a la cocina de la facultad, pero es importante que sepan estos parámetros, esta información para cuando puedan regresar y tengan esta información pues realmente un poco conocida. Va a haber algunas otras asignaturas que van a ver mucho más a fondo relacionado a este tema. Sin embargo, es importante que conozcan un poco de introducción al respecto. Entonces, básicamente los temas que detallamos a continuación, es importante conocer estos procedimientos como de higiene y conceptos básicos para la práctica en la elaboración de los alimentos. Es muy importante que al momento de diseñar menús requerimos conocer los lineamientos adecuados para la preparación y presentación de nuestros planes de alimentación. Es decir, ustedes necesitan conocer, por ejemplo, cuando se va a los laboratorios, eh, ya ustedes llevarán su plan alimenticio, sus dietas ya calculadas en un futuro y obviamente los van a elaborar, los van a preparar. Sin embargo, deben de conocer los objetivos en relación pues a lo cómo deben de ir vestidos, la higiene de las manos, de los utensilios, la desinfección pues de sus áreas en donde van a preparar los alimentos y todos esos aspectos, ¿sí? Como si fueran realmente pues un restaurante donde tienen que cuidar todos esos lineamientos. Y pues hay instituciones y normas que plantean esos aspectos. Y bueno, los puntos básicos que nosotros debemos saber es, por ejemplo, el peso bruto. El peso bruto es el peso del alimento completo, es decir, considerando la parte comestible y los desechos de dicho producto. Y ya el peso neto, pues es el peso del alimento, sin embargo, es la parte comestible de este, es decir, ya sin cáscara y sin semillas. En el caso, por ejemplo, de frutas, de verduras, ¿sí? Ya los cárnicos, a lo mejor, si ya deciden ustedes utilizar, pues, con todo y la grasa, o si la quitan, que sea magra, eso se considera, pues, peso neto total. La finalidad de tener en cuenta estos pesos son de gran importancia a la hora de preparar el plan nutricional, es decir, los tiempos de comida que diseñamos nos permiten también por esto calcular los costos, lo cual nos ayudará a crear las dietas que sean accesibles pues a la población que va dirigida. Y bueno, nada más para concluir estos conceptos, pues aquí vemos dos ejemplos, dos imágenes. Entonces, sabemos que el peso, como dijimos, el peso bruto y el peso neto, ¿ok? Entonces, este es el peso bruto donde tiene el plátano la cáscara, lo cual no es comestible, y el peso neto es cuando ya quitamos la cáscara y esto va a ser el producto comestible. Entonces, la dinámica que ustedes pues iban a desarrollar en los laboratorios era que iban a pesar diferentes productos con la cáscara o como el producto entero, ¿sí? Y ver qué tanta es la diferencia de peso, ¿sí? Y de igual manera saber que el costo, qué es lo que queda, o sea, cuál es el costo del producto comestible en realidad, ¿ok? Y aquí está un ejemplo. Por ejemplo, una piña pesa aproximadamente 2 kilos, el costo, ¿sí? El peso neto ya después que le quitamos todo, ¿sí? Todo lo que no es comestible y el costo real del producto, ¿ok? De lo comestible. Y así sucesivamente, por ejemplo, en el caso de la leche, pues obviamente no le vamos a quitar
pues nada, porque todo es comestible. De igual manera, vemos que la papaya, por ejemplo, lo que le quitamos, sí, son una diferencia aproximadamente de 100 gramos y el costo total. Y bueno, también esto nos ayuda a ver el costo, por ejemplo, de las porciones. Si nosotros tenemos de producto ya neto, lo que nos resultó es el precio, ¿sí?, total del precio neto y más o menos las porciones que nos quedaron de ese producto, dependiendo de las porciones que nosotros queremos brindar o dar en nuestros planes de alimentación. Y obviamente el costo total, pues lo dividimos entre las porciones y nos da el costo a una porción. En esta liga podrán encontrar un formato en Excel con dicha información, tanto para los pesos brutos y netos, como también para esta relación de platillos y el costo por porción. ¿Sí? Aquí lo pueden encontrar para futuras prácticas. Y bueno, otro de los conceptos importantes a ver son las características organolépticas que deben de tener los alimentos. Recuerden que pues, es muy importante que sus planes de alimentación cumplan con estas características adecuadas, porque pues, los sentidos que nosotros tenemos pues pues también es parte de que el cliente o el paciente cumpla con ese plan o que lo lleve a cabo ese plan, porque si no hay color, si no hay sabor, si no hay textura, si no hay aroma, pues básicamente su plan de alimentación es aburrido, es que no atrae, no es pues colorido a la vista, y recuerden que hay un sistema hormonal también en cuestión de esos sentidos, que también nos van a ayudar a que los pacientes cumplan con nuestros planes, ¿ok? Entonces, los alimentos se destacan por sus propiedades organolépticas, que suponen particularidades que se miden a través del análisis sobre las sensaciones que nosotros tenemos y que producen al paladar de quien los consume. Entonces, estas propiedades las podemos identificar con nuestros propios sentidos y son 4 parámetros básicos con los que se hace este análisis: es el color, el sabor, la textura y el aroma. Otros autores mencionan también la inocuidad, pero básicamente esto es lo que más se toma en cuenta, digámoslo así. De hecho hay como personas que se dedican al análisis sensorial en empresas, en restaurantes, para que sean pues los platillos atractivos para el consumidor. Y de hecho el análisis sensorial es una ciencia que surgió durante la Segunda Guerra Mundial, debido a que empiezan la industria alimenticia a preparar las raciones alimentarias para los soldados, y se ve la necesidad de que éstas sean apetecibles pues, para ellos, ¿no? Y bueno, y realmente pues nosotros lo que vemos primero pues va a ser la apariencia. Cuando uno busca una fruta, obviamente se va más por el color, que si está brilloso y que no esté dañado. Entonces, todos esos puntos debemos nosotros también considerarlos y tener cuidado al momento del diseño y preparación de nuestros planes de alimentación. Y bueno, básicamente pues aquí les presento lo que es las características dependiendo de cada parámetro. Por ejemplo, el sabor, pues las papilas gustativas de la lengua son capaces de identificar los 5 tipos de sabores, 4, perdón: dulce, salado, amargo, ácido. Y el color también es un indicador de las reacciones químicas propias del alimento que producen tras someterlo obviamente a un proceso térmico o algún tipo de proceso de preparación. Por ejemplo, cuando la carne se oscurece al cocinarla, ¿ok? Muchas de las variaciones del color obviamente son normales y no afectan a la inocuidad. La carne puede pasar de un rojo brillante a un tono más oscuro en función a las condiciones externas, sobre todo si entra en contacto con el aire y la luz. No sé si se han fijado, por ejemplo, que cuando sale, pues obviamente directamente del departamento,
de carnes, pues sale con un color muy vivo, muy colorido, un rojo brillante, pero ya conforme pasa a lo mejor un día o dos, ya tiende a oscurecerse, pero realmente son por los factores externos. El tercero, pues, es la textura. En este se evalúan aspectos como la viscosidad, el grosor, la dureza, la rigidez, y algunos alimentos cambian de aspecto y textura durante el almacenamiento, de ahí que las medidas eh, más básicamente de limpieza se unen para predecir la estabilidad de la vida útil. O sea, es decir, que eh, básicamente tanto la luz como la temperatura, como la etiqueta de caducidad, la etiqueta de etiquetado nutrimental, por ejemplo, eso todo tienen que considerarlo al momento de que sea adecuada la textura. En alimentos como el helado se busca evitar que se formen cristales, que pese a no suponer un riesgo para los consumidores, sí puede ser un motivo de rechazo, o sea, que sea un helado pues con una textura y consistencia pues atractiva al consumidor. Y el cuarto punto tenemos el aroma. Esta propiedad es considerada una de las más difíciles de definir y caracterizar. Viene dada por distintas sustancias volátiles presentes en los alimentos y ya sea de manera natural o precedente de algún proceso, de algún proceso de cocción, de preparación a través de aditivos alimentarios como los aromas artificiales, ya que se les adiciona, por ejemplo, no aroma a vainilla, por ejemplo, por una situación así. Y bueno, básicamente uno de los puntos a considerar también para que nuestros planes de alimentación sean adecuadamente diseñados y preparados, nosotros tenemos que conocer la norma oficial mexicana 251. Sí, hay otras, en la calendarización mencionaba la 030, sin embargo creo que hay ahí una confusión en el tipo de norma. Entonces, básicamente sería esta, la 251, que son las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Ahí en esta norma incluye lo que son una tabla muy extensa en donde muestra, dependiendo del producto, del alimento, cómo debe de ser el color, la textura, el olor y también la temperatura. Esto lo de la temperatura muchas veces lo van a utilizar, sería lo más adecuado al momento de la preparación, pero casi siempre se utiliza cuando van a prácticas de comedores industriales. Entonces aquí, si se fijan, muestra los parámetros a aceptar y los parámetros a rechazar en el caso de las carnes. Entonces esta norma contiene todos los parámetros dependiendo de las características organolépticas de los productos. Entonces, por ejemplo, la carne la podemos aceptar. Si es de res, debe tener un rojo brillante. Si es de cordero, es rojo. Si es de puerco, debe ser un rosa pálido. Y la grasa debe ser blanca. Y motivo de rechazo del producto, si está verdoso o café oscuro, descolorida, y si la grasa está amarilla, ¿sí? De igual manera vienen los otros parámetros que nosotros también debemos de conocerlos al momento de preparar nuestros planes de alimentación. De misma manera están lo que son las aves, debe de ser blanco característico de la carne de aves, sin decoloración o ligeramente rosado. Y motivo de rechazo es si es una carne grisácea, verdosa o amoratada, ¿sí? En el caso del pescado, por ejemplo, debe tener una textura, carne y la panza firme y elástica, y al oprimir el pescado la marca de los dedos no queda en el cuerpo, ¿sí? Estos entonces son los parámetros para aceptar el producto o rechazarlo. De igual manera el queso, pues debe tener el olor característico del queso, la apariencia debe ser de bordes limpios y enteros, y de rechazo pues si tiene presencia de partículas extrañas. Y bueno, básicamente pues así, estos son como imágenes que obtuve de internet, pero para que se den una idea cómo son
Los laboratorios, ustedes van a tener pues una estación propia, básicamente todos van en parejas, si mal no recuerdo, son más pequeñas las estaciones, pero pues van a tener todos sus utensilios, la estufa, los platos para presentar y pues todo lo que se necesita para la preparación. Y ya cuando hacen sus planes se reúnen en una mesa en medio y presentan sus platillos, mencionan pues todas las características y lo más adecuado pues es que sea a buena vista sus platillos para que pues sean apetecibles, y es un punto también a favor en la parte de la evaluación por parte del docente. Y bueno, otras fuentes a consultar, eso es muy importante que ustedes revisen lo que es el distintivo H. El distintivo H es, digamos que una instancia que evalúa los comedores industriales o los restaurantes. Entonces, cuando los establecimientos que elaboran alimentos tienen este distintivo H, quiere decir que ellos cumplen con ciertos requisitos, cierta normativa que se relaciona en higiene de los alimentos, higiene del personal, establecimiento, almacén, o sea que debe de tener todo en norma, ¿ok? Este también es un manual de higiene de los alimentos, es muy interesante, que ustedes deben también conocer. Vamos a revisar lo que es la parte del distintivo H. Déjenme revisar mejor. Vamos a revisar este documento para explicarles un poquito lo que incluye. No es necesario que ustedes se lo aprendan de memoria, obviamente. Sin embargo, es importante que ustedes sepan qué es el distintivo H o qué es lo que implementan en relación a esto. Bueno, no está funcionando. Vamos a darle un momento mientras les muestro este documento. De igual manera, lo que es la norma también. Permítanme cambiar de internet. Listo. Entonces, si se fijan, pues esta es lo que viene básicamente del distintivo H. ¿Sí? Vienen todas las especificaciones, qué normas, lo que es la fecha de caducidad, toda la nomenclatura o los conceptos que debemos de conocer en relación a la preparación de los alimentos, ¿sí? El glosario o las abreviaturas, ¿sí? Y todo lo que debe de tener dependiendo de las áreas, las instalaciones sanitarias, el personal que debe de cumplir, de la higiene personal, debe conocer las enfermedades transmitidas por alimentos, las causas de contaminación de los alimentos, los vehículos de transmisión, la limpieza y desinfección, control de plagas. Entonces todo debe de tener un lineamiento. Las uñas deben de estar limpias y recortadas al ras de las yemas de los dedos, sin esmalte ni decoración. De hecho, anteriormente, no sé si ahora lo llevan a cabo,
sí nos revisaban las uñas, no debemos de tener relojes, no tenemos de tener anillos al momento de preparar los alimentos, y siempre tenemos que lavarnos muy bien y también con un cepillo hacer adecuadamente el lavado de las manos. Entonces son todas las cuestiones importantes de cómo deben de estar nuestra área de preparación de alimentos y también por parte de nosotros, ¿ok? Y hay una sección en donde viene aquí la cuestión de las carnes, es lo que les decía, de los productos, como de qué parámetros deben de aceptar y cuándo rechazar, ¿ok? Y pues vienen por todos los productos, el huevo, etcétera, la leche y un sinfín de información que es bueno que ustedes lo conozcan, no es que se lo aprendan de memoria, pero que sepan que existe. Entonces, generalmente el personal certificado va a ir al lugar a evaluar si se cumplen estos parámetros, si se cumple, no se cumple o no aplica, ¿sí? Entonces los pisos y las paredes y los techos son de fácil limpiar y están en buen estado, las coladeras en buen estado, ¿sí? Los termómetros, los alimentos congelados que estén adecuados, si se almacenan bien los productos, ¿sí? Si se almacenan bien los productos químicos, cómo están los termómetros de los refrigeradores. Entonces ellos van haciendo un checklist de lo que debe de incluir, de lo que acabamos de pasar arriba. Ahí vienen todas las descripciones de cómo deben de estar cada sección. De igual manera, lo relacionado a el personal que prepara los alimentos, ¿sí? Entonces la preparación de los alimentos de origen vegetal se lavan en forma individual, en manojos pequeños con agua potable, con un estropajo cepillo si es necesario, jabón o detergente, se enjuagan con agua potable y desinfectan. Entonces también hay un procedimiento de limpieza, de refrigeración, si utilizan horno de microondas, la cocción, cómo debe de ser, a qué temperatura, ¿sí? Entonces, dependiendo del producto, debe de haber, por ejemplo, la temperatura que se debe de cocinar a la carne y el cerdo, debe ser a 69 grados por 15 segundos mínimo. Entonces, todos esos parámetros nosotros también los debemos de conocer al momento de preparar nuestros alimentos, ¿ok? Quiero suponer que más adelante ustedes, cuando vayan a los laboratorios, ustedes deben de también hacer un checklist de cómo, si cumplen con estos procedimientos. Entonces ya si les preguntan, pues obviamente tienen que cumplir con el distintivo H de hacer el checklist por cada parámetro que ellos solicitan. De igual manera aquí les agregué lo que es un manual de manejo de higiene de los alimentos, entonces viene un poco más explicado, más fácil de leer en relación a la forma, porque las normas así vienen. Este es otro tipo, entonces los contaminantes, los tipos de contaminantes ambientales, biológicos, porque recuerden que también hay microorganismos en los alimentos, pero deben de tener digamos que cierto nivel de estos microorganismos. Entonces, es para que lo conozcan, para que lo revisen, no es para que se lo aprendan de memoria. A lo mejor en el examen voy a preguntarles algo pues general para qué es el distintivo H, ¿sí? Pero, y que nos dice básicamente lo que es la norma que les menciono, la 251, que son para las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos de alimentos. Entonces aquí es lo mismo, vienen conceptos, casi todas las normas manejan así, vienen los conceptos, las definiciones, las disposiciones generales, cómo deben de estar los establecimientos, ¿sí? Y eso es lo que les mencionaba también, las características para la aceptación o el rechazo dependiendo de la materia prima o el parámetro, ¿sí? Del color, la textura, el olor, ¿okay? Y diferentes puntos también que marca, es parte fundamental también del distintivo H, ¿sí? Maneja también
se basa en la normativa también el distintivo H. Y pues lo mismo, la limpieza, el control de plagas, la capacitación del personal, deben de saber cómo se lavan las manos, el procedimiento, hay un paso. Entonces, cuando ustedes vayan al laboratorio, deben ya de conocer, decir, bueno, ok, vamos a ir al laboratorio, yo debo de conocer la norma 251, ¿sí? La 251, porque yo voy a preparar mis planes de alimentación y debo de tener conocimiento del lavado de manos correcto, la desinfección, el lavado de mis productos, el manejo de los mismos y para que a final de cuentas se haga de manera correcta toda esa preparación. ¿Ok? Y bueno, y para culminar, chicos, necesito que revisen estos dos videos, no son largos, son cortos, que hablan sobre los métodos de cocción y este otro documento habla sobre los métodos de corte que podemos utilizar, ¿ok? Y la evidencia de aprendizaje va a hacer que ustedes desarrollen al menos un método de cocción y un método de corte para que va a ser la evidencia para la próxima semana, porque vamos retrasados, ya que no hubo alguien que presentara este tema. Entonces, van a utilizar solo un método de cocción, un método de un corte en específico y van a tomar una foto, ¿sí?, de su preparación y lo van a subir a la plataforma. ¿Ok? Eso es lo único que van a desarrollar esta ocasión. Y ya más adelante espero que muestren un poco más de interés, ya que vamos a ya vamos a empezar un poco más a profundidad para que puedan elaborar sus planes de alimentación para una familia. ¿Ok? Pero falta un tema más que les va a ayudar para tener completa esta información, para calcular y elaborar sus planes de alimentación y que los puedan aplicar ahí con su familia. Sí, y más adelante les voy a explicar para que tengan la información completa. ¿Ok? Entonces es todo por mi parte, chicos. Cualquier duda pueden comunicarse conmigo por vía Modo. Gracias.